Antes de iniciar con la actividad, dos indicaciones importantes, por favor. Número 1, apagar sus teléfonos celulares. Y número 2, suplicarles el silencio que amerita la actividad para que puedan escucharse las disertaciones y opiniones de nuestros invitados y de esa manera pues la actividad cumpla con el cometido que es generar análisis y opinión en cada uno de nosotros. Muchas gracias. Señora decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, licenciada Ligia García Albures, señora vicedecana ingeniera Silvana Cimeri, señor secretario de Facultad, ingeniero Gerson Tobar, autoridades de facultad, docentes y estudiantes, tanto del campus central como de los campus y sedes departamentales que también están conectados por medio del sistema web a esta actividad. Público en general, muy buenas tardes. Para aportar en el análisis de la nueva reforma fiscal, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha organizado este foro académico con personalidades de la vida política, económica y empresarial, con el fin de brindarles elementos de juicio ante este tema. Son muchas las expectativas e interrogantes que ha generado esta reforma, y hoy podrán escuchar las opiniones objetivas de nuestros invitados especiales, a quienes les damos la más cordial bienvenida a la Universidad Rafael Andívar. Como primer punto tenemos las palabras de la señora decana de facultad, quien hará una contextualización sobre la reforma fiscal en Guatemala. Antes de presentarla voy a leer un breve palmarés profesional y académico. La licenciada Ligia García Albures es licenciada en Economía y posee 2 maestrías. Una maestría en Desarrollo por el Instituto de Estudios de Desarrollo de Ginebra, Suiza, y una maestría en Política Económica por la Universidad Nacional de Costa Rica. Ha trabajado a nivel nacional como consultora en la Secretaría de Planificación Económica, en el proyecto de creación de la SAP y en el proyecto CANI. A nivel internacional ha trabajado en Flaxo, Costa Rica, en el Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas en Chile y con la Fundación Volkswagen realizando estudios de competitividad en Chile, Argentina y Uruguay. Desde el año 2005 es decana de la Facultad de Ciencias Económicas de esta casa de estudios. Dejo en el uso de la palabra a la licenciada Ligia García. Muy buenas noches, tengan todas y todos. Como decía Juanjo hace unos momentos, recientemente fue aprobada una reforma tributaria que ha generado una gran discusión en la sociedad guatemalteca. Los temas que han estado en el centro de esta discusión son si el Estado realmente necesita más recursos, si los cambios en las leyes tributarias eran necesarios o se podría haber buscado otras estrategias para que el Estado obtuviera los recursos necesarios para cumplir con sus funciones, cómo nos va a afectar a cada uno de nosotros esta reforma tributaria, etcétera, etcétera, etcétera. Para responder a estas preguntas necesitamos tener elementos de juicio que nos ayuden a conocer cómo estamos y cuál es realmente la situación de nuestro país. Con este objetivo los voy a invitar a ver un extracto de un video editado por Segeplan que nos pondrá en contexto de nuestro país. La capital de Guatemala tiene un poco más de 2 millones y medio de habitantes, que representa
Esa es la cantidad de población nueva. El 45% son los menores de 15 años, que no son económicamente activos. 5% son mayores de 60 años y ya no están en edad de trabajo. El 50% restante está en edad de trabajo, pero esto no significa que no sea un empleo. Por cada persona que está en edad productiva para la comida, existe una persona que está en edad de no producir. Tenemos una población en la cual hay que invertir seriamente en educación, salud y vivienda, en la cobertura que dará trabajo y otros satisfactores sociales. Porque puede convertirse en una oportunidad muy grande si estas personas son educadas, capacitadas para el trabajo y si existen oportunidades laborales. Pero si no se dan estas condiciones, será una seria amenaza para la seguridad y el desarrollo del país. La tasa anual de crecimiento nacional de 2.6%. Tecnología desde por el lado de cadenas de población de 27 años. Esto significa que la organización del desarrollo de la comunicación de los servicios de salud, educación, vivienda y trabajo de empleados. Un poco más de la mitad de la población es rural, es la distribución de la trascendencia de las actividades productivas sobre por los siguientes, casi la mitad de la población económicamente activa. Uno de los indicadores del desarrollo del país es la educación de su población. Verán algunos datos de educación. El 21% de la población es analfabeta distribuida en la siguiente. El 40% de la población rural es analfabeta. El 17% de la población urbana es analfabeta. En la población urbana, el 27.1% tiene algún grado de secundaria y 7% cuenta con estudios universitarios. En la población rural, 6.5% tiene estudios de secundaria y 0.5% ha estado en la universidad. En el área rural, uno de cada cuatro no asiste a la escuela por falta de recursos económicos. La cuarta parte de las mujeres en la alternativa no tiene educación. Este por los cambios de la Comisión de la Educación Primaria en el año 2004 y su proyección para el año 2014. La población que es escolar para el año 2004 es más de 2 millones de niños y niñas. La población proyectada para el año 2014 será aproximadamente 2 millones de niños. Esto significa un incremento de más de 425.000 niños. Actualmente la cobertura del año 2004 es del 81%. Y se pretende mantenerla para el año 2014, que se estimaba un incremento de poco más de 355.000 alumnos, que a 1940, que es el número máximo de alumnos que puede tener el maestro, nos dará como resultado un crecimiento de 8.848 nuevos maestros y nuevos trabajos. Bueno, en esta parte de este video ustedes han podido verse, hemos podido vernos más bien como país en un espejo. Hemos podido ver las cicatrices, hemos podido ver las arrugas que tiene nuestro país. Y no nos hemos visto por dentro, no hemos visto cómo está nuestra presión arterial, nuestros niveles de colesterol. Solamente, muy rápidamente hemos tenido una imagen fugaz de cómo está Guatemala. Y esto es aún más grave porque no vivimos solos en el mundo, vivimos en un mundo globalizado en el cual tenemos que competir con otros países. Y ahora yo les tengo presentado unas gráficas para que veamos cómo estamos en relación a esos países que son nuestra competencia, países de nuestra propia región. Entonces comenzamos con la primera. Pueden ustedes ver aquí, por ejemplo, entre una muestra de los 8 países con las tasas de nutrición más altas en el mundo, Guatemala ocupa el puesto 8º. El único país de América Latina, el único
país de América Latina. Casi la mitad de nuestros niños son desnutridos. Y esto significa personas con capacidades disminuidas. Futuro de la población, la mitad de la población sin capacidad para competir en este país. Aquí tenemos las tasas de mortalidad infantil. No son extrañas teniendo tantos niños desnutridos. En Centroamérica, países muy parecidos a los nuestros, con los cuales tenemos una historia común, Guatemala, ustedes lo pueden ver, presenta el nivel más alto de desnutrición. De mortalidad infantil en Centroamérica. En tasas de analfabetismo, indispensables para hacer una sociedad que sea competitiva, una sociedad que sea eficaz y eficiente en sus funciones. En tasas de analfabetismo, Guatemala también en relación a países centroamericanos, como El Salvador, Honduras y Nicaragua, pueden ver Guatemala tanto en el área rural como en el área urbana, presentan las más altas tasas de analfabetismo en mayores de 15 años. Y aquí les traigo lo que es un como resumen de todo esto que estamos viendo. El índice de desarrollo humano, que lo que mide realmente es la calidad de vida y el nivel de satisfacción de una población. Aquí está incluido lo que es la salud, la educación, el acceso a oportunidades, el acceso al trabajo, todo está en este índice de Naciones Unidas. También en este índice, Guatemala ocupa el nivel más bajo de la muestra, el nivel más bajo de Centroamérica, más bajo que Honduras, más bajo que Nicaragua, más bajo que todos los países hermanos de Centroamérica. Y no es extraño con las tasas de desnutrición, las tasas de analfabetismo, el nivel tan bajo que tenemos en el país de todos los servicios. Pero esto tiene que ver con las funciones del Estado. Se ha dicho durante muchos años que Guatemala tiene un Estado muy grande. Realmente aquí lo que estamos viendo es un Estado que no es fuerte y que no es grande. Un Estado que necesita más profesores, un Estado que necesita más policías, un Estado que necesita más médicos, más enfermeras, más infraestructura productiva. Pero, ¿cómo es que el Estado va a satisfacer estas necesidades? Necesita recursos para esto. Ustedes pueden ver aquí, en un periodo del 2000 al 2011, la carga tributaria que tenemos en Guatemala. Esto significa, por ejemplo, en el año 2000, que tenemos una carga tributaria de 11.2%, significa que por cada 100 quetzales producidos en el país, 11.2 son recolectados por el Estado en impuestos para poder satisfacer las necesidades de desarrollo de este país. En el año 2000 precisamente se firmó un acuerdo, un gran pacto nacional, que es el pacto fiscal. El pacto fiscal constaba de 8 diferentes secciones, podríamos decirlo así. Una de ellas es el tema de los recursos. Aquí está, el tema de los recursos. Y se había acordado, después de hacer varios estudios, que Guatemala necesitaría para el 2002 tener una carga tributaria del 12%, para iniciar con un proceso de desarrollo en el país, para que el Estado tuviera recursos. Había 7 apartados más que hablaban del tema de la transparencia, del uso eficiente de los recursos, etc. Pero solo centrándonos en el tema de los recursos, tenemos que durante todo el periodo de 2000 a 2011, solamente en el año 2007 se alcanzó esa tasa del 12%, una tasa bastante baja. Y lo más triste es que ahorita en el 2011, ustedes pueden ver que estamos igual que como iniciamos en el 2000, con la misma tasa tributaria, 11.2%. Pero puede ser que no nos diga nada ver la tasa tributaria así en seco, pero comparémonos con el resto de América Latina. Y aquí vemos una muestra de países latinoamericanos.
en el año 2011. Y pueden ver ustedes que en esta muestra Guatemala también ocupa el lugar más bajo en América Latina en relación a la carga tributaria. A pesar de que aquí en esta muestra, en los otros países, la carga tributaria se le suma también lo que se gasta en seguridad social, ustedes lo miran aquí. Guatemala, su carga tributaria en el 2011 fue del 11.2%, más lo que se destinó a seguridad social hace un 13.5%, para ser comparable con el resto de la muestra. Pero aún así, somos los más bajos. Esto quiere decir que el Estado no tiene los recursos suficientes para satisfacer todas las necesidades de una población que ya tiene años y años y años de atrasos acumulados. Yo quisiera terminar aquí, este es el contexto de país que les estoy presentando, el por qué ahora debemos preguntarnos si es necesaria o no es necesaria una reforma fiscal y para qué es necesaria. Porque ahorita viene la siguiente parte también, ¿para qué vamos a utilizar estos recursos? ¿Y cómo los vamos a utilizar? Yo voy a dejarlo hasta aquí, me parece que esto ya contextualiza la situación de nuestro país y voy a dejar el paso a la siguiente parte de la exposición. Como siguiente punto, tendremos la intervención de nuestro primer invitado a este foro académico, del cual me permito leer un breve resumen de su trayectoria profesional. Él es abogado y notario, posee 2 maestrías en Derecho Tributario, una con estudios acá en Guatemala y la otra en España. Actualmente apoya al Ministerio de Finanzas como asesor y es subsecretario general en la Superintendencia de Administración Tributaria. Es un gusto contar con la presencia del licenciado Alfonso Castillo. Bienvenido. Gracias. Bien, buenas noches a todos. Buenas tardes a señora decana, vicedecana, invitados, estudiantes y catedráticos de la universidad, de la facultad a la que pertenecen. Es un gusto y un privilegio estar acá con ustedes para hacerles una breve presentación en lo que consiste la ley de actualización tributaria. ¿Sí? Voy a tratar de ser breve, no tenemos mucho tiempo. Sin embargo, trataré de tocar los temas más puntuales que tiene esta ley de actualización tributaria. En principio, creo que es importante que conozcamos y que sepamos que nuestra ley del impuesto sobre la renta, que está todavía vigente actualmente, contiene muchos baches, muchas enmiendas, muchas correcciones que se han ido haciendo a través del tiempo. Es una ley de 20 años, ya, del siglo pasado, le decimos nosotros, porque necesitábamos ya una nueva ley del impuesto sobre la renta moderna que atienda las exigencias del mercado, de la economía, del desarrollo de la economía, de la famosa globalización que todos hemos escuchado alguna vez. Y en ese sentido, esta nueva ley consideramos que reúne muchas características de lo que se exige actualmente en las administraciones modernas, aunque le hace falta algunos temas. Sin embargo, consideramos que es bastante completa en su contenido. La ley del impuesto sobre la renta, que es el primer libro que aparece en la ley de actualización, tal vez para introducción, esta ley de actualización no contiene solo una nueva ley de impuesto sobre la renta. Contiene también, como pueden ver, un impuesto a la primera matrícula, reformas al impuesto al valor agregado, reformas al impuesto sobre circulación de vehículos, una ley aduanera nacional nueva también,
y reforma a la ley de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos. Es decir, que es un paquete completo, ¿no? O sea, no consideró solo una ley, sino son varias, como pueden ver, y hay dos nuevas. Pasemos. La ley del impuesto sobre la renta ha tenido, como decía al principio, varias correcciones en el transcurso del tiempo, y son ya 15 decretos, 15 reformas que ha emitido el Congreso de la República para tratar de ir actualizando esta ley y este impuesto de manera que pudiera ser aplicada y el contribuyente pudiera estar actualizando en cuanto a la información tributaria que en este impuesto se requiere. Esta ley del impuesto sobre la renta actual contiene varios regímenes, pero hay dos esenciales. Uno es el de las empresas y otro el de las personas particulares o individuales. El de las empresas es un régimen que se divide en dos. Uno es del 5%, que todos conocemos, 5% sobre mis ingresos brutos, lo pago mensual y me olvido del problema. El otro es el régimen del 31%, el régimen optativo. Ese régimen del 31% tiene como característica que yo a mis ingresos brutos le deduzco los costos y gastos que obtuve para generar esa renta y sobre la diferencia pago el 31%. ¿Sí? Es sobre renta imponible. Con la propuesta, además de eso, también existe el régimen de los asalariados, que ya vamos a ver cómo está estructurado actualmente y cómo queda. Con la propuesta, lo que se requiere o lo que se pretende con la propuesta y con este nuevo decreto 10/2012 es una ley simple, cedular, amplia en la base tributaria, ya vamos a explicar en qué consiste la base tributaria, y moderna. ¿Sí? Eso es lo que se pretende con esta nueva ley. Bien, la importancia de esta nueva ley, y la llamamos cedular, porque va a establecer regímenes en el mismo impuesto dependiendo del origen de la renta. Y así podemos ver que hay renta de actividades lucrativas, es decir, todas las actividades de las empresas comerciales, mercantiles o civiles, o servicios que prestan los profesionales. La renta de los empleados en relación de dependencia, de las personas en relación de dependencia, es otro origen de renta, tiene su propio régimen. Las rentas de capital, que son diferentes a las dos anteriores, también tienen su propio régimen. Y las rentas de los no residentes. O sea, es decir, hay 4 canastos en un solo impuesto y dependiendo de qué tipo de renta obtengo, así es como debo de tributar. Y ya vamos a ver esos regímenes. El primero, actividades lucrativas. Este régimen de actividades lucrativas tiene 2 regímenes o subregímenes. Uno es el régimen sobre actividades y el otro es el régimen opcional sobre ingresos. Si se dan cuenta, los dos que mencioné que están actualmente vigentes son iguales, solo que están, el nombre está cambiado. ¿Sí? El régimen sobre utilidades es el régimen del 31% actual. Régimen opcional simplificado es el régimen del 5% actual. ¿Sí? O sea, están los mismos 2 regímenes, solo que diferente nombre y diferentes tasas. ¿Sí? Vamos con el régimen sobre utilidades, que ahora se le va a llamar un régimen general, aunque en la ley no existe un régimen general. Pero para nosotros y para todos debería ser el régimen general. ¿Por qué? Porque este sí es un régimen sobre renta. ¿Sí? El impuesto sobre la renta grava las utilidades. Por lo tanto, este régimen es
por naturaleza, el régimen del impuesto, ¿no? El otro es un opcional. Este régimen, lo que está considerando la ley es que a partir del 2013 al 2014 va a haber una disminución de la tasa del 31 que está al 25. Pero, como dice la presentación, al mismo tiempo que bajo la tasa, gano los dividendos en 5%. ¿Sí? ¿Qué pasa con los dividendos actualmente? Los dividendos actualmente están siendo grabados con impuesto al timbre y que tienen algunos problemas de aplicación y de interpretación. Por lo tanto, no siempre se paga el impuesto cuando se distribuyen dividendos, dependiendo la interpretación que se le dé a la norma. Acá lo que se quiere es que todas esas rentas que se obtienen por las personas sean grabadas y sea pagado el impuesto, en el impuesto sobre la renta, no por otro impuesto, que es lo que está sucediendo actualmente. O sea, hay un dividendo y lo paga con otro impuesto que se llama impuesto al timbre. Ahora no. Con la nueva ley van a pagar impuestos sobre la renta y la tasa o la tarifa va a ser 5%. Sumado a esos dos, 25 más 5 suman 30. O sea, eso sería entonces el impuesto que pagaría la utilidad que está percibiendo la empresa en ese régimen. Además de eso, se están acotando y limitando a ciertos gastos que se deducen en este régimen. Gastos deducibles como por ejemplo, un ejemplo bien claro es el de los salarios, el de los trabajadores. Todas las empresas tienen trabajadores, por lo tanto, declaran al fisco que pagaron en sueldos y salarios un determinado monto. Y hoy por hoy solo tienen que comprobarlo con la planilla y los recibos es suficiente. Por supuesto, cuando SAT les pide los comprobantes, pues tendrán que hacerlo. Pero en la norma, ya la ley nueva, se establece que para que sea deducible hay otro requisito, y es que esté declarado al IX, el trabajador. O sea que va a haber un cruce de información con el IX. Y ahí ponemos el ejemplo, bueno, si tiene 10 trabajadores, pero de los 10 solo 8 tiene registrados en el IX, pues bueno, solo ese salario o solo esas prestaciones laborales van a ser deducibles en el impuesto sobre la renta. Lo de los otros 2 trabajadores no va a ser deducible. Entonces se está acotando la deducción de ciertos gastos y otros que se limitan en porcentajes. Además de eso, se incluye dentro de la ley algunas normas internacionales, como los famosos precios de transferencia, que tal vez han escuchado, que no son más que la investigación que hace la Administración Tributaria entre las operaciones que hacen empresas vinculadas o relacionadas entre sí. ¿Por qué? Porque estas empresas, por ser vinculadas, por estar relacionadas, lo que hacen, cuando hacen operaciones, lo hacen a precios no de mercado, ¿sí? Por razones obvias. Entonces, lo que se pretende con esta normativa es que se pueda investigar si realmente esas operaciones que hicieron estas empresas vinculadas las hicieron con precios de mercado o no. La característica de esta normativa es que no va a ser aplicada a nivel nacional, sino solo en operaciones internacionales, y eso hay que tenerlo bien claro. O sea, los precios de transferencia pueden ser utilizados a nivel nacional o internacional, pero en la norma va que solo sean utilizados a nivel entre operaciones internacionales. Así. Bien. Eso sería entonces el tema en cuanto a al caso del régimen de utilidades. Con relación al régimen de simplificado, o sea, el 5% actual, acá hay que hacer la diferencia en 2 cosas. Uno, tenemos la tasa del 5% y la tasa del 7%. ¿Sí? Lo que sucede acá es que se hace
una graduación de acuerdo al monto que percibe el profesional o la empresa. Aquí pueden estar también empresas, pueden estar sociedades anónimas, pueden estar personas individuales, profesionales. ¿Quiénes están en este régimen? Los que tienen un margen de utilidad bastante amplio, ¿sí? ¿No? Los profesionales que prestamos servicios, pues bueno, no tenemos tantos costos como las empresas que generan o producen bienes, ¿no? Entonces, esa razón es por la que se establece este régimen desde el 2004, me parece, 2006, es la razón más importante. Ahora, como pueden ver, el 5% se va a cobrar para quien declare mensualmente que ganó hasta 30,000 quetzales, ¿sí? Hasta 30,000. De 30,000 en adelante pagarán 7%, pero no es el 7%, pagarán sobre el exceso pagarán un 2% más. ¿Por qué? Porque el 5% es para todos, ¿no? El exceso paga un 2%. Lo que sucede acá es que dentro, si se dan cuenta, aquí ganar 30,000 mensuales. Hasta 30,000 quetzales mensuales yo puedo pagar los mismos 5% que estoy pagando actualmente. O sea, no hay cambio, no hay efecto para las personas o los profesionales o las empresas que tengan un ingreso mensual hasta 30,000. A partir de 30,000 quetzales, ahí es donde está la diferencia, que van a tener que pagar un 2% más. Ese es el cambio de fondo que tiene esta normativa. Y si se dan cuenta, también es gradual. O sea, en el 2013 pagarán sobre el 6% esa diferencia y a partir de 2014 en adelante ya pagarán el 7%. ¿Sí? Bien. Esos son los dos regímenes, entonces, en la actividad lucrativas. Ahora nos vamos a los trabajadores en relación de dependencia. Los trabajadores en relación de dependencia, acá también hay un cambio brusco, podríamos decir, porque se elimina parcialmente la planilla del IVA, ¿sí? Por un lado. Pero por otro lado, se bajan las tarifas. Hoy tenemos tarifas desde el 15 hasta el 31%, dependiendo los ingresos. Con la nueva propuesta, con la nueva ley, hay dos tarifas, del 5 y del 7%, dependiendo los ingresos. Voy a pagar 5% sobre los ingresos hasta 300,000. Renta imponible, y aquí quiero hacer una aclaración. Tenemos dos clases de renta, es para el ejemplo. Renta alta y renta imponible. Renta alta, todos mis ingresos, todos. Renta alta, todos mis ingresos menos mis rentas exentas. Renta imponible, la renta alta menos las deducciones que la ley me permite hacer. ¿Sí? Entonces, pagar 300 de renta imponible significa que yo ya deduje de las rentas exentas y ya deduje los 60,000 que tengo derecho a deducir directamente, más IX, más donaciones, más seguro de vida. O sea, todas esas deducciones tengo que tener aproximadamente más de 400,000 de ingresos anuales para poder ya superar los 300,000. Significa entonces que la gran parte de trabajadores van a estar pagando el 5%. Igual, si se dan cuenta, que el régimen del 5%. Eso se hace y se considera importante para evitar el famoso arbitraje. No sé si han escuchado que yo planifico en qué régimen puedo estar mejor o pagar menos y me voy para ese régimen. ¿Sí? Bueno, ya me pusieron nervioso porque tengo un minuto nada más. Bien, con este régimen actualmente tenemos pelea. Hoy por hoy, la deducción deducción directa son 60,000, pero la ley establece
que son 48.000 sin comprobación alguna, ¿sí? Como los famosos 36.000 que tenemos ahora. Ahora son 48 sin documentación. Los restantes 12.000 entre 40, la diferencia entre 48 y 60, esos los tengo que documentar con planilla. Para eso necesito la planilla, para comprobar los 12.000 que voy a deducir. Ya se dan cuenta, no es directo al impuesto, sino es para deducirlo de mi renta imponible. ¿Sí? ¿Eso significa que tengo que hacer planilla? Sí. ¿Tengo que comprobar ingresos? Sí. Hasta 12.000 nada más. Si usted llega a 200.000 de gastos y tiene una planilla de 20.000, pues bien por usted, pero deducción solo le van a permitir, la ley le permite 12.000 nada más. ¿Sí? O sea, tiene que preocuparse por llegar a los 12.000 y lo demás es ganancia. Bien, rentas de capitales. Las rentas de capital está algo muy importante, el impuesto de productos financieros, que actualmente tiene una ley por aparte. Hoy, con la nueva ley de impuesto a la renta, es impuesto sobre la renta. Ya no va a ser impuesto de productos financieros. Eso significa que se deroga ese impuesto y se traslada el impuesto al impuesto sobre la renta. Los dividendos que ya dijimos también van a ser grabados como rentas de capital. Y el régimen de rentas de no residentes, pues esto es para, como hoy por hoy conocen el impuesto a la renta, los no domiciliados, los que viven en el extranjero y que se les trasladen rentas, van a ser objetos también del impuesto de renta y hay que retenerlos. Ahí está el pliego de tarifas que va desde el 3 hasta el 25%, dependiendo del tipo de actividad y del tipo de renta. Bien, por el tiempo nos quedamos acá. Esto es el impuesto sobre la renta de todo el paquete que vimos de lo que contienen la ley de actualización tributaria. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Alfonso Castillo por esta disertación. El compartir puntos de vista diferentes permite que las soluciones ante coyunturas especiales sean lo mejor posibles. Es por ello que a continuación se realizará un panel para analizar esta reforma dirigido por la señora decana de facultad, a quien invitamos a que pase a este estrado, la licenciada Ligia García Alborez. También vamos a pedir que pase a este estrado nuestro invitado, el licenciado Alfonso Castillo, por favor. Y vamos a presentar a nuestros dos invitados que participarán de este panel. Nuestro primer invitado es abogado y notario, egresado de la Universidad Rafael Landívar. Fue presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la misma universidad en el periodo comprendido entre 1989 y 1990. Se desempeñó como oficial de la Unidad de Gaceta Jurisprudencial de la Corte de Constitucionalidad y como asociado a un bufete particular de abogados. Ha representado al sector privado en foros internacionales de trabajo, medio ambiente y comercio exterior. Forma parte actualmente de las comisiones laboral, política, estrategia y seguridad del sector empresarial organizado. Funge desde 1994 como director ejecutivo del CACEF y es también miembro del Consejo Editorial de la revista Industria. Es catedrático titular del Instituto Latinoamericano de Gerencia de Organizaciones Empresariales y coordina desde 1997 la Comisión de Asuntos Laborales de las entidades empresariales cúpulas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Es miembro del Consejo Asesor de Seguridad CAS. Tiene estudios en gerencia de organizaciones empresariales, resolución de conflictos
estrategia de oratoria y análisis político. Invitamos a este estrado a nuestro invitado, el licenciado Roberto Ardón Quiñones. Nuestro siguiente invitado es contador público y auditor por parte de la Universidad Rafael Andívar y también posee un técnico universitario en Administración de Sistemas de Información. Tiene una maestría en Políticas Públicas por esta casa de estudios en Centroamérica en la era de la globalización. También tiene estudios en Economía y Administración de Banca Central por parte del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, CEMLA, México. También tiene estudios en Administración y Alta Dirección Bancaria en INCAE, Alajuela, Costa Rica. También estudios en Administración en Recursos Humanos por el Banco Central de Brasilia, en el año de 1987. También estudios en Planeamiento Estratégico Bancario por la Northern Illinois University. A nivel de experiencia y ejercicio profesional privado, podemos mencionar que ha sido consultor independiente con experiencia en planificación estratégica y administración, recursos humanos, banca, contabilidad y presupuesto, finanzas y crédito público, transparencia y sistemas anticorrupción, políticas públicas y desarrollo económico y social, arbitraje y negociaciones. Fue director ejecutivo del Grupo Financiero Banco del Agro en el año de 1995 y del año 2001 al 2002 director ejecutivo y gerente general también del Banco del Agro. A nivel de su trayectoria académica profesional, podemos mencionar que ha impartido cátedras en teoría y política monetaria, sistemas financieros, negociaciones, recursos humanos, planificación y estrategia, transparencia y buen gobierno, Comando Superior de Educación, Auditoría de Sistemas, Programación de Computadoras. También ha sido catedrático universitario en la Universidad Rafael Andívar en los años de 1980 a 1988 y del 2001 al 2007. También en la Universidad Francisco Marroquín de 1988 a 1990. Fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta casa de estudios en el periodo comprendido del 2001 al 2005. Y del periodo 2005 al 2007 fue vicerrector de esta casa de estudios. A nivel de liderazgo y servicio público ha impartido conferencias y seminarios en Canadá, Estados Unidos de América, México, Honduras, El Salvador, Perú, Brasil, Bolivia, entre otros países. Ha sido columnista de los matutinos de Prensa Libre, en donde ha escrito diversas entrevistas y publicaciones en revistas especializadas en el campo. También fue presidente del Fondo de Prestaciones, director de gerente de Organización, Métodos y Sistemas, director y gerente de Recursos Humanos, subgerente en el Banco de Guatemala. Finalmente, fue coordinador del Gabinete Económico del Gobierno de Guatemala en el año del 96 al 98 en el Ministerio de Finanzas. Actualmente es congresista por parte en el Congreso de la República de Guatemala. Damos la bienvenida al licenciado José Alejandro Arévalo Angulo. Antes de iniciar el foro, vamos a explicar la mecánica del mismo. En este panel, cada participante tendrá 5 minutos para responder a las preguntas que se le formulen. La organización de este evento le indicará por medio de una tarjeta amarilla cuando le falte 1 minuto para finalizar y una tarjeta roja en donde se le indicará que su intervención ha culminado. Dejo en el uso de la palabra a la licenciada Ligia García. Bueno, pues bienvenidos a los tres y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Yo creo que iniciamos directamente con las preguntas porque el tiempo es corto, ¿verdad? Y siguiendo con lo expuesto por el licenciado Castillo, yo creo que voy a comenzar con usted, licenciado, la primera pregunta. ¿Usted nos podría explicar
¿cuánto va a ser lo que ustedes han calculado que va a ser el aumento de ingresos tributarios que van a tener con esta reforma? ¿A cuánto va a ascender y cómo van, a qué va a ser el destino de estos ingresos adicionales? ¿Hasta qué los van a dirigir ustedes? Abajo, abajo. Muchas gracias. Como no puedo explicar todo el complemento de los demás libros que trae esta ley de actualización, pero lo importante, sí lo dije con relación al impuesto a la renta, si se pudieron dar cuenta las diapositivas, todo es gradual, para empezar, ¿no? O sea, la rebaja de las tasas es gradual del régimen general, y el aumento del 5 al 7 también es gradual. Se considera que a partir del 2013, que inicia la vigencia de la ley de impuesto a la renta, va a tener algún efecto esta nueva ley. Sin embargo, hasta el 2014, que es cuando ya está en vigencia y ya va a haber declarado todos los contribuyentes, hay un estimado de 4.500 millones de quetzales que daría esta ley de actualización. Ese es el monto estimado que se considera que podría dar más, sí, pero lo que se estima es 4.500. Con relación al destino, bueno, el destino en montos, pues, como dije, es hasta el 2014, 2015, 2016, que es cuando ya se va a ver realmente el ingreso total de estas reformas. Se ha considerado que, como usted lo dijo muy bien al inicio de la presentación, hay grandes problemas en Guatemala. Uno de los programas a los que se le va a dar énfasis es la justicia, que es uno de los proyectos que tiene este gobierno con relación a la desnutrición, ¿no? Y, por supuesto, al desarrollo social y a tener una reserva para los desastres que todos los años vivimos en Guatemala. Pero esencialmente es paz y justicia, todo lo que sea paz, justicia y seguridad, y hambre cero. Esos son los proyectos que se ha considerado que es a donde debería ir este exceso de ingresos que va a tener el Estado en estos años. Muchas gracias, licenciado. Ya vimos y estamos todos conscientes del tema de la necesidad de la transparencia en el uso de los recursos y de la calidad de cómo se utilizan estos recursos que el contribuyente proporciona al Estado. Y en ese sentido quisiera preguntarle a José Alejandro, licenciado Arevalo. Estamos en casa, es cierto. ¿Qué otras leyes considera usted necesarias aprobar, usted desde su punto de vista de diputado y como exministro de Finanzas además, para asegurar la transparencia en el uso de estos recursos? Bien, muy buenas tardes. Agradezco la invitación y me siento muy honrado no solo de estar en mi alma mater, sino que de estar acompañado de personas tan connotadas y notables en nuestro país. No puedo dejar de responder esta pregunta sin mencionar un antecedente. A veces hablamos de impuestos, hablamos de carga tributaria, y vemos la parte técnica que muy bien nos ha expresado el licenciado Castillo. Pero lo que no vamos a olvidar es que cada centavo, cada quetzal que ingresa a las arcas del Estado proviene del trabajo de los guatemaltecos. Es decir, todos los que estamos en este salón, de una u otra manera, al consumir una gaseosa o tomar un café, estamos pagando impuestos. Y ese café o esa gaseosa, ustedes se la compran con su dinero
que es el resultado de su trabajo, del esfuerzo. Eso es bien importante que no se nos olvide. Por eso siempre hablo yo de que el tema fiscal, no tributario, fiscal, es una moneda, con que ustedes toman una moneda de un quetzal, que tiene dos caras. Una cara son los ingresos tributarios, son los impuestos, los tributos. Pero la otra cara es más importante que los ingresos. Y la otra cara de la moneda son los egresos. ¿Para qué el gobierno usa ese dinero? Que a ustedes, a cada uno de ustedes, algunos a sus papás, todavía ustedes tal vez no, pues veo gente muy jovencita, pero todos pagamos impuestos que salen de nuestra bolsa. Y se los damos al gobierno, o se los damos al gobierno central o a la municipalidad, a quien se lo demos. Tenemos que asegurarnos que los usan correctamente. Porque a ustedes les costó ganarse. Todos los que están aquí pagan mi sueldo. Yo se los agradezco mucho, ¿verdad? Porque soy diputado, soy congresista, soy un empleado público. Y yo tengo que sacarle el máximo provecho a cada centavo que recibo. No puedo estar aganeando, no puedo perder el tiempo. Tengo que realizar el pago. Pero en el gobierno hay más de 260,000 empleados que ustedes mantienen. Entonces, lo que nos preguntan la señora decana es clave. Está bien que haya todas estas legislaciones para que seamos correctos en el pago de nuestros impuestos, que contribuyamos al sostenimiento del Estado. Que no haya competencia desleal, que no haya defraudación, que no haya evasión, que no haya contrabando. No. Pero tampoco podemos tolerar que haya corrupción, que haya despilfarro, que ustedes vean que cuando un funcionario llega a una oficina, la remodela. ¿Qué es eso? No le ha costado un centavo a él remodelarla. O un empleado público o un funcionario nuevo que manda a comprar carro nuevo o que empieza a viajar. Y estoy hablando de las cosas pequeñas, para no hablar de la corrupción. Entonces, lo que nos señala la señora decana es muy importante. Tenemos que ponerle ojo, tenemos que enfocar los reflectores de la sociedad, de todos nosotros, a ver cómo el funcionario público, el empleado público, no solo que nos atienda bien en la ventanilla cuando vamos a hacer un trámite, porque es nuestro empleado, sino que cómo está usando los recursos. Y eso implica reformar leyes que no están funcionando. La ley de contrataciones del Estado, la ley orgánica del presupuesto, la ley de probidad, la ley de enriquecimiento ilícito, la ley del organismo ejecutivo. Son algunas de las que tenemos que mejorar las leyes para cerrarle los agujeros, así como hablamos de que hay agujeros del lado de los evasores que encuentran en la ley un agujero y no cumplen. También tenemos que cerrar los agujeros por donde se desperdician los recursos públicos. Entonces, yo creo que es muy importante que ya que salieron estas dos leyes, que son instrumentos poderosos en manos del gobierno para recaudar impuestos, uno le hemos llamado antievasión 2 y otra es la actualización tributaria, pero tenemos que ver las otras 10 normas legislativas que están pendientes de recibirse en el Congreso. Nosotros estamos demandando esa reforma que es para asegurar que haya transparencia, que haya rendición de cuentas y que se reduzca la corrupción y el despilfarro. Eso significa tener una buena Contraloría General de Cuentas, un buen trabajo fiscalizador de los diputados en el Congreso, y a los propios diputados tenemos que ponerle los reflectores. Como ya me pusieron la cartelón rojo, me disculpo porque no sabía dónde estaba, pero ya lo vi. Muchas gracias, José Alejandro. Ahora quisiera preguntar a Roberto, siendo representante del sector empresarial de Guatemala, en esta nueva reforma aprobada, ¿qué cambios afectan más a las empresas desde tu punto de vista y por qué? Bueno, mira, primero muchas gracias por la invitación. Yo quisiera
decir que mi intervención la voy a hacer en una triple calidad. La voy a hacer como representante del sector empresarial, la voy a hacer como abogado de esta casa de estudios y la voy a hacer como contribuyente que soy. Y yo diría que uno de los aspectos que nosotros veíamos en la pantalla cuando Alfonso nos presentó la reforma es que entre el año 2000 y el año 2005 hubo 7 reformas tributarias. 7. Imaginen ustedes lo que para un empresario es tener que revisar las normas bajo las cuales está contribuyendo cada 6 u 8 meses. Entonces, uno de los temas que nosotros hemos planteado como sector privado, y ciertamente como abogados también, es la importancia de tener certeza jurídica en las normas fiscales. No se vale que yo venga a hacer un negocio que tenga estas leyes que se me muestran y que a los 3 meses no existan más, o me estén cambiando las reglas de juego. Entonces, hago este comentario porque, aunque es cierto que es importantísimo el tema, digamos, de fortalecer a la administración pública con ingresos, también es cierto que tenemos que tener mucho cuidado de no crearle a la empresa esa atmósfera de que ya no saben dónde está sentado. Entonces, el primer elemento que yo creo que es clave para todo el sector empresarial, y no hablo solo del de Guatemala, es la palabra certeza jurídica. Ese creo que es un primer elemento muy importante. El segundo elemento que yo quería compartirles es un tema que nosotros lo vemos al salir a la calle. Vamos a ver, yo trabajo en la zona 4, es el edificio de la Cámara de Industria, que es donde están mis oficinas. Uno baja y camina 50 metros y encuentra 2 realidades. Encuentra una empresa registrada, a donde Finanzas y la SAT llega, a quien fiscaliza, pero a la par también un taller que no existe para nadie, más que para la gente que llega ahí a comprar o a contratar un servicio sin factura, sin registro tributario. Entonces, el punto al que quiero ir es que tenemos, y esto se ha reconocido así, un problema muy grave de justicia tributaria en el país, porque tenemos una base muy reducida de empresarios que contribuyen y una base muy ancha de personas profesionales y empresas también que no pagan. Entonces, el debate se ha sentado, y Alfonso lo planteaba muy bien en su presentación, ¿cómo hacemos para ampliar la base? Y que la procesión la lleven más cucuruchos. Entonces, el segundo elemento, aparte del tema de certeza jurídica, es cómo hacemos para ensanchar la base. El tercer elemento que está planteado y que viene a cuento de tu pregunta, Eligia, es hay un debate en el país sobre cuánto nosotros debemos mandar el mensaje de que a este país le importa la inversión. Los empleos no se generan por añadidura o por simple generación espontánea. Los empleos vienen porque hay inversión que se hace en el país. La hacen guatemaltecos y la hacen extranjeros. Parte de la discusión que nosotros tuvimos en esta reforma fue, si vamos a hacerla, tengamos el especial cuidado de evitar que las inversiones perciban que lo que se está haciendo es extrayendo de ellas todavía aún más recursos, sin que estemos viendo una contrapartida efectiva en lo que ya mencionaba el licenciado Arévalo, que es una administración efectiva. Era todo un debate sobre el tema del impuesto a dividendos. Nosotros, como sector privado, nos manifestamos diciendo, es cierto que es importante una mayor contribución, pero hay que tener cuidado del mensaje de decirle, yo a la inversión productiva la voy a castigar a través de un tributo de esta naturaleza. Ese impuesto a dividendos hoy ha quedado en el 5%, Alfonso ya lo ha explicado, pero siempre está la tentación política de decir, yo a eso le subo y más. Y eso puede ocasionar un mensaje verdaderamente contradictorio para la inversión. Yo te diría que fundamentalmente son esos 3 ámbitos en los que nosotros percibimos que no esta, sino cada reforma tributaria que se plantea y reforma fiscal afecta directamente a la inversión. Vamos a cerrar el comentario diciendo que yo creo, y esto lo podemos comentar un poco más adelante, que esta es la primera vez que veo yo el legítimo interés de poder darle esa
ni tan en la naranja que hablaba el licenciado Arevalo. Porque todavía lo que hemos visto como empresarios, no, vamos a discutir el tema de ingresos y después ahí vemos lo de la calidad de gasto que se encargue otro. Esta es la primera vez y creo, como lo decía muy bien José Alejandro, tenemos que estar vigilantes de que esas normas que van para combatir el enriquecimiento ilícito, esas normas que van para mejorar la transparencia y la calidad del gasto, efectivamente pasen en el Congreso de la República. Y por eso, como sector empresarial, contribuimos con nuestro aporte técnico en este debate. Muchas gracias, Roberto. Licenciado Castillo, la pregunta es ahora para usted. En la nueva propuesta, en la nueva reforma aprobada, la planilla del IVA se reduce a 12.000. Así es lo que entiendo, ¿verdad? ¿Podría usted mencionarme algunas estrategias que tienen pensada para mantener la recaudación del IVA a los niveles actuales? Tengo la impresión que es como el 70 y tantos % de la recaudación total a través del IVA. ¿Podría decirme cuál sería la forma de fortalecer a la SAT para mantener estos niveles de recaudación y no dejar que se bajen porque ya no nos van a ser necesarias las facturas? Gracias. Bien, la planilla del IVA se ha mencionado en muchas ocasiones del por qué existe la planilla del IVA. Cuando se creó en 1992 la ley de impuesto a la renta, existía la Dirección de Rentas Internas. La administración en ese entonces pues tenía serias dificultades para poder controlar y supervisar o inspeccionar a las empresas y a las personas que eran contribuyentes. Entonces, lo que sucedió es que en ese entonces existía ya un país, que era Bolivia, que tenía esa norma que hacía que alguien más hiciera el trabajo que le correspondía a la administración. Y en este caso, se le traslada entonces la obligación de exigir la factura a la persona, al contribuyente, para que haga el trabajo que tenía que ser la administración de controlar que la empresa diera la factura. Entonces, Bolivia lo elimina 2 años después, pero Guatemala se queda con la planilla. Actualmente somos el único país que tiene esa distorsión fiscal o tributaria con relación a la planilla. ¿Por qué? Porque estamos compensando un impuesto con otro. El IVA es un impuesto al consumo, el impuesto de la renta es un impuesto directo. Por lo tanto, son 2 impuestos de naturaleza totalmente distinta y no se deberían de compensar. Pero la razón era esa, era que no había una administración tributaria fuerte, por lo tanto había que utilizar algún mecanismo para generar cultura de emisión de facturas y así el IVA aumentaba. Con la modernización de la administración tributaria y los sistemas que tiene de control cruzado de empresas grandes, pues se tiene, hay un estudio que se tiene aproximadamente un 90-93% de empresas que ya emiten la factura sin necesidad de que se la exija. Entonces, aparte por supuesto de los controles y del nuevo sistema de factura electrónica que se está implementando y que va en aumento, eso va a permitir poder encontrar un sistema de la emisión de facturas. Y como ha dicho este gobierno y el señor ministro, eso es trabajo de SAT, que haga su trabajo. En todo caso, hay una responsabilidad de la administración tributaria a realizar su trabajo, a controlar que se emitan las facturas, pero no dejarle ese trabajo al trabajador. Muchas gracias. También al licenciado Castillo quiero hacerle la siguiente pregunta, y es una curiosidad que tengo. En el régimen anterior, como estaba la ley anteriormente, de las personas que ganaban 3.000 quetzales ya eran susceptibles de pagar impuestos. Actualmente estamos de 5.000 hacia arriba, ¿verdad? Se quiere aumentar la base tributaria, pero hay un gap ahí de las personas que antes pagaban impuestos, que eran todos ellos están entre 3.000 y 5.000. ¿Ustedes han calculado cuánto es ese número de contribuyentes que va a dejar de pagar ahorita? Solo la pregunta. Sí.
esa idea que tenemos que todos pagan impuesto es errónea, por lo que les acabo de mencionar, por la planilla. O sea, hay trabajadores que ganan hasta 20,000 quetzales mensuales que no pagan un centavo de impuesto de renta. ¿Por qué? Porque con la planilla se les devuelve. ¿Eso qué significa? Que lo que hacen es solo penetrar el Estado por 12 meses y después les reclama el dinero. Por lo tanto, no es que estén pagados todos los trabajadores. Lo que sí se hace ahora, y ahora sí se está estableciendo, es que para 59 trabajadores del total, más de medio millón de trabajadores que eran controladores, solo 59,000 trabajadores pagaban impuestos a la renta. Ahora se están pidiendo horas va a llegar más allá de 400,000 trabajadores. Entonces quiere decir que en este régimen sí se está cumpliendo el ampliar la base para que paguen efectivamente. O sea, muchos pagan hoy, pero no es efectivo porque se les devuelve. Ahora sí van a pagar desde 20 quetzales a partir de 5,500, desde 20, 22, 40, 50 años, pero así. Respetando la capacidad de pago, eso es algo muy importante. Se respeta la capacidad de pago porque el que gane menos paga menos y el que gana más paga más. Muchas gracias, eso me aclara mucho el panorama. Todos ustedes pueden consultar en la página del Ministerio de Finanzas, eso es como un anuncio. Ahí tienen una calculadora que está puesta en la página donde ustedes pueden hacer el cálculo de lo que ustedes van a pagar ahora con la nueva reforma. Y como cosa extraña, pues ahora ya entiendo el porqué. Yo hice el cálculo con mi salario y yo realmente voy a pagar menos de lo que estoy pagando ahorita, pero tal vez porque yo sí pago mis impuestos, ¿verdad? Eso es. José Alejandro. Tal vez algo que le voy a preguntar es con respecto a la reforma aprobada. ¿Esta reforma afecta el ISO y ETAP, o como ha sido conocido varias veces, de los diferentes nombres que se le han puesto a este impuesto? ¿Afecta el ISO o no lo afecta? Bien, es una buena pregunta porque entre los impuestos directos que tenemos en el régimen tributario actual está el impuesto sobre la renta y el impuesto de solidaridad. Y los dos están asociados entre sí. Porque el impuesto de solidaridad es un impuesto a cuenta del impuesto sobre la renta. La verdad, les voy a hacer un análisis de números rápidos. Cuando ustedes actualmente prestan un servicio, emiten una factura, si están en el régimen de facturas, que es el general actualmente, que ahora se va a volver opcional con la nueva ley. Ustedes ganaron 1,000 quetzales y pagan 50 quetzales de impuestos sobre la renta, 5%. Ahí está. Ahora veámoslo como empresa. Una empresa tiene 1,000 de ingresos, se le acepta hasta el 97% de costos y gastos. Es decir, que de los 1,000, puede demostrar costos y gastos documentados adecuadamente por 970 quetzales de los 1,000. Entonces, su impuesto va a ser el 3% de 1,000, que son 30. Y a ese 30 se le calcula el 31%. ¿Verdad? El 31% de 30 son 9 quetzales. Ese es el impuesto que pagaría en el sistema actual. Entonces, mientras uno paga 50 quetzales por cada 1,000, cuando está en el régimen de 5, los que están en el régimen de 31 pagan 9 quetzales. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el fisco hasta ahora? Dice, mira, la verdad es que yo no tengo la capacidad de estarse analizando todos tus costos y gastos y documentos y cómo llevas la contabilidad, porque son decenas de miles de empresas. Entonces, lo que han hecho es algo que es sui generis en Guatemala. Le dice, mira, yo te voy a poner un impuesto sobre tus ventas, sobre tus activos, sobre tus ventas, el 1%.
Y eso me lo tienes que pagar. Entonces yo ya me aseguré como fisco de que me va a tener que pagar, por ejemplo, 10 quetzales, en el ejemplo, ya seguros. Es una forma de asegurarnos de que hay un impuesto mínimo. Cuando cuando se le calcule los 9 quetzales, ya solo se le rebaja de los 10 el 9 y ya solo tiene que aportar 1. Así funciona el sistema. ¿Por qué es diferenciado uno en 5 y el otro porque el que está en 5 se ahorra todos los costos y gastos de auditores, contadores, ¿verdad?, y abogados, porque él está pagando una especie de flat tax. Él paga el 5% sobre sus ingresos y no tiene que dar toda la contabilidad completa, solo un libro de compras, ventas y lo mínimo. Entonces, ahí la ventaja que tiene el que está en ese régimen. Entonces, ¿qué es el ISO? El ISO es ese impuesto que pagan las empresas como impuesto mínimo a cuenta del impuesto sobre la renta. La modificación que tiene la ley es positiva, porque tampoco es justo que hay empresas nuevas o empresas que tienen mala época y que tenían pérdidas, pero que el fisco les decía, tienen que ganar 3%. Yo no les acepto que ganen menos del 3% y siempre tienen que pagar. Esa era la regla. Con la nueva ley regresamos a la lógica. Hay empresas que ganan, empresas que no ganan más o ganan menos y pagan sus impuestos sobre eso. Así que mi respuesta es, el impuesto de solidaridad se mantiene como impuesto mínimo a cuenta del impuesto sobre la renta. Eso asegura que el fisco por lo menos se asegure ese pago, ¿verdad? Y estamos hablando de las dos tasas. Los que están en el régimen de 5 y ahora los otros van a estar en el régimen de 25%. Muchas gracias, José Alejandro. Roberto, esta es una pregunta que tal vez, no sé si la traes preparada, has pensado un poco en esto, si conoces realmente la ley, pero a mí me surge la duda de si esta reforma fiscal evita el otorgamiento de privilegios, excepciones y exoneraciones fiscales que distorsionan la designación eficiente de recursos en la economía. Según tu criterio, ¿cómo la ves? Bueno, yo creo que desde el momento en que hay una estrategia de ampliación de la base, creo que la premisa de partida es el ir reduciendo esos agujeros o esas brechas que permiten el simplemente no pagar. Entonces yo creo que por ese lado tenemos buenas noticias. Lo segundo es que nos hemos quedado con el concepto de exenciones y exoneraciones de hace 15 años, cuando realmente había un proceso interesante de ir desmontando privilegios fiscales que por supuesto sí existieron mucho tiempo, fueron parte importante, digamos, de una estrategia de desarrollo en su momento, pero que cada vez más se van abatiendo. Y te digo esto porque, entre otros temas, Guatemala forma parte de la Organización Mundial de Comercio, está jugando con las normas y las reglas de la Organización Mundial de Comercio, y una de esas normas es muy clara, es decir, tienes que ir caminando a ir reduciendo cada vez más esas ventanas o esas exoneraciones fiscales. A mí el único tema que me preocupa en esto, Ligia, y quiero compartirlo, es que para que esto sea efectivo, todos tenemos que jugar con las mismas reglas de juego. Porque no se vale que yo desmonte exoneraciones o exenciones a costa de un sector que he estado, digamos, vamos a decirlo así, protegiendo o estimulando, cuando yo tengo un país vecino que hace exactamente lo mismo. Eso es, vamos a llamarlo así, competencia desleal en el ámbito de lo fiscal. Y no quiero poner ejemplos de los privilegios o exoneraciones que han estado vinculados, por ejemplo, a sectores como la exportación de materia o de confección de materia prima. Pongo ejemplos en lo agrícola, donde los agricultores guatemaltecos no tienen las ventajas que tienen los agricultores mexicanos, a través de subsidios, a través de exoneraciones. Entonces, el reclamo aquí no solo es, bueno, a ver, hagamos un examen propio, sino cómo todos jugamos con las mismas reglas para que la competencia sea justa. Así que yo te diría que básicamente eso es un poco mi primera apreciación.
Hay otras exoneraciones y exenciones que no son menores y no son pocas, que en este país no se discuten. Porque ciertamente son temas muy sensibles. Hay exoneraciones que están planteadas, por ejemplo, para las cooperativas, para las universidades. Entonces hay ciertos ámbitos, digamos, que hemos dado por sentado que no se discuten, pero que también representan ciertamente un gasto tributario para la administración. Pero al final, tengo la impresión que vamos caminando en la buena dirección. Muchas gracias. Quizás una pregunta que los voy a hacer a los tres. Tal vez ustedes me van respondiendo a ver cuál es la opinión de cada uno de ustedes. Vimos que los desafíos que tiene el país son enormes. Tenemos una enorme deuda acumulada. El licenciado Castillo nos hablaba de 4.500 millones, que sería lo que estaríamos recaudando con esta reforma tributaria, suponiendo que se use de una forma transparente, eficiente y con calidad. De todos modos, no es suficiente para poder hacer frente a esos enormes desafíos. ¿Se ha considerado, o más bien ustedes, cómo evaluarían ustedes presentar alguna reforma a la ley de minería que contemple incrementar el porcentaje de regalías para mejorar aún más la recaudación? Tal vez como un antecedente les quiero comentar que viendo cuánto es lo que los países latinoamericanos pagan las empresas mineras al Estado, va entre unos 32 a unos 40%. Más o menos, esos son entre lo que están citados los diferentes tributos que da la empresa minera en diferentes países. Hablo de Chile, hablo de países como Brasil, hablo de países como México, que tienen empresa minera importante. Entonces yo quisiera saber la opinión de cada uno de ustedes respecto a esto, que ya sería como para ir terminando y cerrando el foro, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, creo que sí es importante analizar el tema. Creo que existen varias iniciativas en el Congreso que atienden esa inquietud y sí hay que analizarlo. Por lo menos el Ministerio lo ha considerado como darle una reforma a esta ley, y no solo con relación a la regalía, sino con relación al tratamiento medioambiental que hay que regular, porque hoy por hoy no está regulado, pero sí es importante considerar el tema. Y de hecho, como todos saben, este gobierno ya firmó un convenio con la empresa para poder obtener un poquito más de regalías, pero eso no significa que la ley no haga, o sea, eso no está obviando la ley. La ley hay que hacerlo, lo que sucede es que hay momentos y tiempos en los que hay que hacer determinadas cosas, y este gobierno consideró que era importante hacerlo desde ese punto de vista al principio. Y por supuesto que se está analizando, aparte del paquete de leyes de la transparencia, se está analizando el tema de la minería. Gracias, licenciado José Alejandro. Miren, cuando se habló del pacto fiscal, el pacto fiscal tenía 8 ejes. Aquí nos hemos concentrado en 2. Uno son los ingresos y otros son los egresos. Pero hay otros ejes que tienen que ver con el déficit, el nivel de endeudamiento, con la transparencia, rendición de cuentas, pero hay uno que casi no se menciona, no se recuerda, que se llama el patrimonio nacional. ¿Por qué a lo que hablamos en la presentación se le llama impuestos? Y cuando hablamos de petróleo, de extracción de minerales, estamos hablando de regalías. Tiene una razón de ser los dos términos. La regalía es cuando, incluso se le llama regalías compartidas, porque el propietario de lo que se está extrayendo del patrimonio nacional es el Estado. O sea, cada vez que se perfora un pozo petrolero o se abre una mina, lo que se está extrayendo es algo que le pertenece a todos los guatemaltecos, a todos nosotros nos pertenece.
Entonces, el concepto es diferente. Nosotros somos socios, por eso se llaman regalías compartidas con el inversionista. Y lo que nosotros ponemos es la materia prima. Entonces, por eso es tan importante que lo que deja la extracción de esos minerales sea suficiente con 3 propósitos. El primero es redituar desarrollo y crecimiento económico al lugar donde estaban esos minerales, ¿verdad? O sea, los que tienen el privilegio de vivir alrededor de eso son los que más deben recibir. Lo segundo, la nación en su conjunto. Pero lo tercero es que esos bienes que son propiedad del Estado se acaban, se extraen y son finitos. Entonces, no solo hay un impacto ambiental, sino que hay una desaparición de esos recursos. No son renovables, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante cuánto tasamos nosotros como guatemaltecos esos recursos que son de nuestra propiedad. Ese es un tema importante que creo que nos falta afrontarlo. Todos estamos conscientes, las propias mineras están conscientes. Yo admiro a la minera que está acá, que cuando hizo sus estudios, la onza de oro valía $600, $700, ahora está a $1,700. Y está un poco avergonzada porque está registrada en el 2989 y no paga impuesto de la renta. Y entonces mi impresión es que le da pena, y entonces ahora desde el gobierno del presidente Bechet está donándonos lo que correspondería impuesto de la renta, ¿verdad? Eso solo demuestra que ellos mismos están conscientes de que las reglas de juego las pusimos los chapines y los guatemaltecos tenemos que actualizarlas. Ojo con cómo las actualizamos. Nosotros tenemos ahí la riqueza, pero allá adentro no vale nada. Hay que extraerla, hay que explorar, y a veces se equivoca. Y ese riesgo lo están tomando esas empresas, porque nosotros como país no tenemos suficientes recursos para invertir y abrir hoyos por todos lados a ver cuándo encontramos petróleo. Y eso puede ser que abran todos los hoyos sobre la tierra y no encuentren petróleo y pierden todo ese dinero. O sea, están tomando riesgo también. Entonces tenemos que ser cuidadosos de que esa regalía, que no es impuesto, sea competitiva. Porque si no, se van a ir a explotar a Belice o a México o a Honduras y no van a venir a Guatemala. Pues tenemos que hacer ni tanto que quede al santo, ni tanto, es decir, algo así es el refrán, pues ser cuidadosos en que seamos justos para los guatemaltecos, pero no hasta el punto en que vamos a hacer que esas inversiones no vengan, que son las peores, o que se vayan las que tenemos, aún haciéndonos más daño. Ese es un tema que hay que ver como guatemaltecos en mediano y largo plazo. Lo que no podemos hacer es decir, no se explota. Entonces, ¿para qué lo estamos guardando? Tenemos que saber cómo explotarlo, como Canadá y otros países que su riqueza proviene de las minas. Yo quisiera concluir con 3 mensajes, uno muy similar con el que ha cerrado el licenciado Arevalo. A ver, como país tenemos que tener una estrategia en el tema de minería. Yo he escuchado el discurso de no a la minería y me parece tremendamente sospechoso, porque precisamente en las áreas en donde hay la posibilidad de extracción minera, en muchos casos no hay alternativa productiva posible. Son áreas bastante ríspidas para el desarrollo productivo. Eso me parece que es condenar a perpetuidad a comunidades que están asentadas sobre riquezas y recursos naturales, simplemente por un discurso ideológico. Entonces yo sí creo que debemos superar el debate de si debemos tenerla o no, para decir en qué condiciones debemos tenerla. Y yo sí creo que ahí tenemos ciertamente bastante espacio de guatemaltecos para poder poner mejores condiciones de extracción. El caso de Canadá lo mencionaba el licenciado Arevalo, pero México, el Perú, Chile tienen economías que descansan bastante sobre su extracción inteligente de recursos naturales. Entonces el primer mensaje es debemos apostar hacia eso. El segundo mensaje es
El tema de la minería, el tema de las regalías es importante porque en el debate, como lo mencionaba José Alejandro hace unos minutos, tiene varias aristas. Una arista es cuánto todos los que estamos aquí pagamos en impuestos, y está bien, es un debate que se vale. Pero también hay otras fuentes de ingreso del Estado que tienen que ver no solo con estas regalías para materiales que se extraen y son finitos, sino también, por ejemplo, los ingresos de las empresas del Estado, de las que nadie da cuenta. Yo aquí les estoy hablando no del teleférico de Amatitlán, ¿verdad? Que yo no sé cuánto dejará. Les estoy hablando de las empresas portuarias, que dejan recursos. ¿Y quién da cuenta de eso? Esas son empresas del Estado, son empresas nuestras. Esas tienen que rendir cuentas. Entonces, ahí hay un segundo gran bloque. Cuando se discute, mejoramos los ingresos del Estado, ok, bueno, veamos cuánto nos toca a todos, pero veamos también este tema. Otras fuentes alternativas de ingreso. Y la tercera es que yo sí creo que tenemos un espacio, como se ha dicho aquí, para hacer un análisis de las mejores consideraciones de cómo mejorar las regalías que se pagan por esto. Pero tenemos que tener mucho cuidado con los puntos de equilibrio. Muy sencillo es decir, se puede pagar más. Bueno, está bien. Pero veamos qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Cuánto invierte una empresa para poder explotar? Que no es poca plata. Entonces también hay que tener un equilibrio muy delicado en, yo le voy a pedir que a mí me remunere por lo que extrae, pero también tener el cuidado de que no vaya a ser yo tan oficioso que simplemente para una empresa no resulte en lo absoluto ni rentable ni interesante el poder poner una inversión importante en el país de ese calibre. Así que yo creo que el tema del punto de equilibrio, el tema de fuentes alternativas de ingreso y el tema de, cómo podemos hacer una estrategia de país para poder, digamos, desarrollarnos con estas fuentes interesantes de ingreso, es algo que tenemos que tener muy presente. Bueno, muchas gracias. Creo que los objetivos que teníamos al realizar este foro se han cumplido. Ustedes tienen información más clara respecto a la reforma aprobada. Les invito a ingresar a esa página del Ministerio de Finanzas y averiguar cuánto es lo que va a pagar cada uno de ustedes. Es muy sencillo, solo meter sus datos. Sabemos ya que sí va a aumentar la base tributaria, algo que yo pensaba que no era así, ya me lo aclararon, que sí va a aumentar la base tributaria, sí vamos a tener más ingresos, pero quedan muchas cosas pendientes todavía. El tema de esas leyes que van a ayudar a que sea más transparente el uso de nuestros recursos, que sean utilizados de una mejor manera y con más efectividad. El tema de la minería, que ya iniciamos aquí, la discusión, yo creo que se han aportado mucho para reflexionar sobre el tema. El tema de esas otras empresas que también deberían estar ingresando recursos y deberían ser fiscalizadas, que nos hablaba Roberto. Creo que hay mucho todavía que discutir, que pensar en esto del tema tributario y sobre todo el tema de gobierno, el tema de país, el tema de Estado que queremos. Este es solo un primer paso, creo que ya vamos en el camino correcto, se está dando ya con esta aprobación de la reforma, y lo pendiente creo que nos toca a nosotros como ciudadanos continuar aportando en el debate y continuar pues vigilantes con que las cosas se lleven hacia adelante. No queremos tener el país que vimos reflejado al inicio. Tenemos todo el potencial para ser totalmente diferentes. Hay que tratar con el apoyo de todos nosotros, con la responsabilidad nuestra como ciudadanos de que esto cambie. Antes de terminar, yo quisiera agradecer a los panelistas y entregarles a cada uno de ustedes un pequeño diploma de agradecimiento. Lo voy a leer para que ustedes vean. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales agradece al licenciado Roberto Ardón por su participación en el desarrollo del foro académico Desafíos del Desarrollo y la Reforma Fiscal en Guatemala. Guatemala, 27 de febrero del 2012. Y lo mismo para el licenciado Castillo y el licenciado Arevalo. Voy a hacerles entrega.
Muy bien. Antes de finalizar, quisiera recordarles que en la salida, en el lobby del auditorio, se encuentran los listados para que puedan consignar sus datos en estas hojas. Y es así como hemos llegado al final de esta actividad. Lo importante es que cada uno de nosotros reflexionar y analizar esta reforma, teniendo como horizonte el desarrollo que deseamos para nuestro país. Guatemala necesita emerger con el esfuerzo de todos sus ciudadanos. Muchas gracias, buenas noches.